Hola, buenas noches. Tenga toda mi querida audiencia de plataforma de TVX en este viernes 18 de marzo. Ya pasó el Día de San José. Nosotros siempre hacíamos una celebración en el externado que era muy bonita. Yo siempre la recuerdo, creo que todos mis compañeros la recordamos, todos los que fuimos estudiantes, y esa celebración del Día de los Cabezones, inolvidable, una gran experiencia. Disfrutábamos entre nosotros, entre familia, una actividad muy bonita. Y eso me recuerda también lo que pasó esta semana con una estudiante de medicina. Bueno, ya parece que estaba en el internado y nos debería hacer reflexionar. Por supuesto que no podemos limitar un tema como es este, obviamente estoy hablando del suicidio y de la salud mental, a una sola causa. Hay muchos factores que influyen y es importante que reconozcamos qué papel estamos jugando como sociedad, como familia, como Estado en la vida de cada uno de nuestros ciudadanos, porque definitivamente hay muchos factores que están incidiendo en afectación de la salud mental, y algunos están en nuestro poder controlarlos o poder enfrentarlos, otros no. Otros tenemos que reaccionar, como por ejemplo la pandemia. La pandemia vino a generar bastante problemas de salud mental, ha provocado varios suicidios desde que inició, gente que quedó incluso, agentes de autoridad que quedaron bastante, cuando la pandemia comenzó, que era muy fuerte la afectación en las personas, en sus órganos y las secuelas. Hubo agentes de autoridad que se consideraron inútiles en alguna medida y esa salud mental no fue cuidada debidamente, pues tomaron esa decisión también abandonando a sus seres queridos, porque creían que quizás eran menos estorbo muertos. Es decir, hay bastantes factores, no únicamente esto, que sí es una realidad, que también es importante denunciarlo, que alcemos nuestra voz, esa presión, ese abuso sistemático que sufren mucho, no solamente en la carrera de medicina, pero sí se da bastante ahí, sobre todo por la cantidad de horas que están expuestos al estrés, a la presión, a todo lo que importa en esa profesión, y que también hay muchos profesionales que cuando dan las clases o que cuando están en los internados hay bastante prepotencia, no se trata con dignidad a estos futuros médicos, y al final son una de las causas que pueden desencadenar problemas de salud mental que desemboquen en un probable suicidio. Lamento mucho, mi más sentido pésame para toda la familia, a pesar que uno de los factores, por lo menos que esta chica denunciaba en sus redes, que pedía gritos de ayuda, eran problemas también familiares. A mí me gusta, no por ser intrusiva ni tampoco por ser metida, meterme a ver este tipo de cosas, sino que cuando uno ve resultados tan terribles que pasan a diario, porque antes no había información sobre esto, eran tabúes, temas que no se discutían, causas que no estaban a la luz, que ahora sí empiezan a estar, y es importante que las discutamos, que traigamos estos temas a la mesa para poder buscar soluciones, para poder ser parte de las soluciones y no continuemos siendo parte de los problemas. Entonces yo me metí a ver qué es lo que pasaba, es decir, qué nos está pasando a nosotros con nuestros jóvenes, qué nos está pasando a nosotros como adultos, a los adultos mayores. Es decir, estamos pasando por bastantes problemas serios, la pandemia, la crisis mundial por causa de la guerra, sin mencionar todo lo que traemos arrastrado como país desde la guerra, las pandillas, la criminalidad, la inseguridad, la falta de hogar digno, la falta de agua, la falta de escuelas, de educación. Hay gente que no tiene que comer en sus 3 tiempos diarios. Entonces todo eso son cúmulos. La inclusión, que es importantísimo, hasta ahora se comienza a hablar de este tema de la inclusión, no hasta ahora, pero relativamente nuevo. Que nosotros formemos a nuestros hijos para que sean inclusivos, para que no discriminen en las aulas del colegio, de la escuela, de la universidad, aquellos chicos y aquellas chicas que por cómo se visten, que por cómo se miran, que porque sus preferencias, que por sus ideologías, hay que estar unidos. Es decir, la inclusión es importantísima porque también es un factor importante que puede generar este tipo de consecuencias muy graves. Entonces, no se vale tampoco solo echarle la culpa a la situación, que hubo un hashtag de no al maltrato médico, me parece que era, o de estos estudiantes de medicina, sino que es un tema, es decir, hay un aspecto integral de valorar, hay situaciones estructurales que se deben modificar y que nosotros podemos comenzar a ser parte del cambio, y lo hemos hablado muchas veces, con inculcar valores
valores que perduren en el tiempo hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros hijos. Es decir, como nosotros nos comportemos, somos un espejo y a veces no sabemos ni siquiera para quién somos ejemplo. Entonces hay que comportarse de una forma integral, aunque nadie esté mirando, porque uno nunca sabe. Entonces es importante que tomemos en cuenta todo esto para que podamos ser parte de ayudar a nuestros jóvenes, de ayudar a las futuras generaciones. Algunos ya estamos formados, es difícil que se cambie, pero si tomamos conciencia, si adquirimos conciencia que todos estos factores que hemos hablado inciden directamente en la salud mental de todos nosotros, creo que es un aspecto importante, un cambio importante que podemos intentar comenzar a hacer, porque es parte de todos, no solo es problema del gobierno, que debería además hacer obligatorio que haya psicólogos en todos los centros educativos públicos, porque los privados entiendo que ya los tienen, para que se les dé este seguimiento, este cuidado en la salud mental, el estrés en los estudiantes. Entiendo que en las escuelas públicas hay estrés adicionales, porque a veces ni siquiera pueden ir y tienen que elegir entre comer o estudiar. Entonces es importante todo este tema de la salud mental, que les guíen a los muchachos que quieren estudiar, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus proyecciones, cómo pueden organizarse, disciplinarse, seguir fomentando valores, estudiar algo por vocación también para que sean felices, cómo ser empáticos. Es decir, en todo esto no solamente es el Estado y el cuidado que debe tener, debería tener una línea gratuita en donde se pueda llamar para atención médica en salud mental, ya que es algo que no está tan visible porque hay otras necesidades que son, digamos, básicas o más inmediatas de satisfacer, como por ejemplo la seguridad, los alimentos, etcétera, que invisibilizan o dejan como quinta prioridad probablemente la salud mental, pero atender la salud mental es también parte de que mejoremos como sociedad, para que podamos como sociedad tener un mejor ambiente, una mejor sociedad para las nuevas generaciones, etc. Pero lamentable lo que ha sucedido, no es la primera vez ni creo que tampoco sea la última. Está en nosotros como ciudadanos, está en el Estado también lo que tiene que hacer como por implementación de políticas públicas para cuidar de la salud mental de sus ciudadanos, pero también nosotros podemos aportar bastante como lo podemos hacer en todos los temas. Así que bueno, pasemos al tema de análisis de este día. Que realmente yo siempre he hablado de vandalismo al volante en el tema del transporte público que brinda el Estado a través de una concesión, y que lo que hemos visto que pasó esta semana con la detención de un empresario del transporte público y también la suspensión temporal que se le ha hecho de los permisos de circulación, lo que se ha dado de llamar confiscación, expropiación, decomiso ilegal y bueno, bastante terminología con la que yo no comparto, no estoy de acuerdo. Pienso que el interés público debe primar siempre sobre el interés privado, que si hay un reconocimiento expreso en la Constitución, como lo establecen el artículo 110 y 112 de la Constitución de la República, hay una obligación, hay un imperativo categórico en donde el Estado tiene que garantizarle a la ciudadanía que no haya una suspensión en un servicio básico. Es decir, puede haber progresión en la prestación de un servicio básico, de un servicio público, pero no puede haber una regresión. Si nosotros suspendemos el servicio de transporte público de pasajeros, lo que sucede es que paralizamos la actividad económica también del país. Esto en una situación como la que nos encontramos, donde hay una crisis mundial por la guerra, que la gasolina está más cara, que todo se ha encarecido más, y que nosotros hagamos un paro de autobuses y bloqueemos las calles, definitivamente genera alarma social. A mí sí me parece bastante justificada la acción. Se inició a través de una denuncia. Ya dijo también el órgano ejecutivo que se fundamentaron en el artículo 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos para establecer medidas provisionales o medidas cautelares provisionales para evitar un daño posterior, porque la Constitución mandata que este servicio no se puede suspender. Y recordemos que sí, es cierto, las unidades no son del Estado, sino que son de los privados. La función, es decir, hay una función social que se debe cumplir en cuanto a la propiedad privada, y definitivamente cuando se trata de servicios públicos hay que hacer una aplicación directa de la Constitución en el sentido de entender que la mayoría y sus intereses y el bienestar y la alarma social tienen que ser paliados a través de las medidas de inmediato que se puedan tomar por parte del Estado, como se hizo en este caso
las medidas cautelares, porque vamos a hablar de dos cosas diferentes. Una es la suspensión de la línea, es decir, el procedimiento administrativo que se ha realizado, y otra es el procedimiento penal de detención de uno de los empresarios. Para terminar con esta parte, o para continuar, mejor dicho, con esta parte, yo creo que hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, o creo que estamos de acuerdo, quizás en esta parte última que vamos a retomar al final de la discusión de este tema, o del abordaje de este tema, es que desde el origen de los tiempos todos recordamos cómo los conductores de los buses, de los microbuses, de las coaster, del transporte público, en realidad, es decir, son un atentado al volante. En una ocasión a mí me sacaron del carril porque solo salen, no se fijan, le echan el microbús o el bus a cualquiera, y choqué con una valla que está en medio de la calle. Conozco un amigo que de jovencito, cuando nosotros viajábamos en autobús, nosotros vivimos eso, que no los dejan ni terminar de bajarse del autobús cuando ya arrancaron. ¿Cómo hacen las personas de tercera edad en esos escenarios? Me pregunto yo. Es decir, hay que tratar con dignidad al ciudadano, porque por ellos es que se tiene esa concesión del servicio público. Pero este muchacho sufrió una lesión tremenda, no les digo dónde, pero fue una lesión tremenda, porque cuando cayó, es decir, cuando se bajó, no alcanzó a bajarse, cuando el microbús ya había arrancado y se cayó, quedó completamente abierto y se produjo una lesión muy seria, producto del maltrato que se ha vivido siempre por parte de la ciudadanía. Muchos en nuestros carros muy cómodamente diremos, sí, pero es que eso es el Estado de Derecho, es que... Miren, si se está respetando el Estado de Derecho, hay una posibilidad de implementación de medidas cautelares para no suspender el servicio que debe ser aplicada. Lo que sucede es, como decíamos el viernes pasado, hay una miserable doble moral en todas las personas que antes, bueno, ahora hablan con mucha, yo creo que hasta se lo creen cuando dicen, y esta sala inconstitucional. Entonces, mientras no sea declarada inconstitucional, aunque no nos gusten, porque en lo personal yo no estoy de acuerdo en algunos nombramientos, ahí están los magistrados y componen la Corte Suprema de Justicia y son parte integrante de la Sala de lo Constitucional. Pero entonces, y la Sala inconstitucional y los magistrados inconstitucionales, y de verdad estos son inconstitucionales, pero los que se denominaron cuatro magníficos o cuatro fantásticos o algo así, ellos no eran inconstitucionales. No obstante, uno de ellos no solo no iba en la lista del Consejo, porque 15 son del Consejo y 15 son por votaciones del Colegio de Abogados. Uno no iba en la lista del Consejo. Y el otro, solo entre los primeros 15, quedó como en el puesto 32 o 34 de la votación del gremio de abogados. Pero ahí fue magistrado, igual que el otro que no iba en la lista. Y entonces, esos no eran inconstitucionales, esas son la magnífica sala, que decían que después de Dios solo la sala. Entonces, inconstitucionales estos, pero aquellos no. Esa doble moral, esa selectividad, no puede permanecer, es decir, nosotros no podemos continuar con esto. Aquello está bien, pero cuando me conviene a mí, entonces ahí sí está mal, critiquémoslo. Y es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Hasta se hablaba que en redes se podía incitar a que se muere, o hablar de muerte, de asesinato incluso del presidente ruso, cuando todos sabemos que eso es de las políticas extremas en todas las redes sociales. No hablar de asesinato ni instigar el odio. Entonces, pero como es él, entonces sí estaba permitido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, en esta ocasión sucede lo mismo. La Sala Constitucional es decir, del 2009 al 2018, miren, legislaron. Aquí decimos, el órgano judicial implementa la justicia, tiene la jurisdicción, implementa la justicia. El órgano legislativo crea las leyes. Pero nosotros tuvimos esa sala que creaba procedimientos no existentes ni en la Constitución ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales, pero ellos crearon procedimientos y todavía funciona así, de hecho. Incluso instauraron la opción de imponer medidas cautelares en procedimientos constitucionales que no se reconocen las medidas cautelares para ellos, pero las aplicaron. Entonces, ahí sí estaba bien. Y estas mismas personas que allí decían sí estaban bien, que incluso algunos las crearon, ese mecanismo creado por ellos cuando no son el órgano legislativo, son los mismos que critican la implementación de estas medidas ahora. Entonces, ¿qué es eso? Una doble moral, porque allá estaba bien la interpretación de la Constitución, pero aquí está mal. Me explico. Sobre todo que sí hay una ley de procedimientos administrativos que establece la potestad de poder aplicar una suspensión e implementar unas medidas cautelares, como es
el tema de los autobuses. Ahora, no es confiscación, ni confiscación de hecho, ni de derecho ni de hecho. Como dicen, si la confiscación es tomarse el bien y sin dar ningún tipo de indemnización, como sí sucede con la expropiación, pero es que ese no es el objeto. Lo que sucede es que cuando nosotros vimos que se tomaron, porque en realidad eso es lo que pasó, se tomaron estas unidades y se empezó a prestar el servicio por parte del Estado, se han descubierto tantas cosas que yo fui de las personas que al inicio de la gestión del Ejecutivo actual criticó la tibieza o la pasividad con la que se trató al gremio después de tanto tiempo, después de lo que identificó el ministro de Obras Públicas en el Viceministerio de Transporte también, que habían unidades que hasta tenían ramitas que les estaban saliendo de estar abandonadas, sin llantas, sin motor, sin asientos, sin timón, y estaban cobrando el subsidio. Me extraña y me molestó mucho en su momento que se diera la prórroga sin iniciar ningún tipo de reformas a la ley. Se propuso por parte del ministro, no se hizo, ni tampoco ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que al final esto termina siendo una defraudación a nuestros dineros. Nuevamente, como siempre, nosotros terminamos pagando los platos rotos y lo que se está haciendo es lavando dinero obtenido a través de una defraudación del dinero del Estado, que al final es nuestro dinero. Entonces, lo que sí, también hay que ser justos y correctos, es que por mucho que nosotros podamos celebrar que se esté brindando un servicio gratuito, en algunos de los casos, recordemos que la administración implica ser diligente en los negocios y se tiene que responder o rendir cuentas después que se termine el proceso, porque qué tal que el proceso lo gane el administrado, es decir, el empresario, y entonces el Estado tiene que restituir todo eso porque son las ganancias que administrando el Estado tuvo que percibir la empresa, porque una empresa, para eso es empresa, ¿verdad? Concesionaria de un servicio público, pero también pretende generar ganancias. Si el servicio es gratuito, ¿cómo se le va a responder después al administrado? Entonces, es como el CONAV, que lo hemos hablado en el tema de extinción de dominio. Cuando el CONAV entra a administrar los bienes, es una entidad estatal, cuando entra a administrar los bienes, lo hace gestionando de la misma, es decir, se trata de mantener la empresa en el mejor funcionamiento posible, más óptimo posible. Y, por ejemplo, si están en arrendamiento de una casa, eso después se devuelve a la persona si la persona, como es contra cosas, es decir, no es contra las personas, pero si se logra demostrar el origen lícito de los fondos, un ejemplo, una de las causales, ese dinero tiene que ser reintegrado a la persona porque el Estado estaba administrando, no es el propietario. Entonces, eso del tema gratuito yo creo que hay que prestarle más atención. Y eso en cuanto al aspecto administrativo, que sí me parece que como medida temporal es importante, no se puede esperar ni paralizar el tema del transporte público mientras se hace una licitación para ver quién más puede prestar el servicio o mientras decide el Estado, bueno, entonces compremos unidades nosotros, ¿de dónde los fondos en este momento? Y la licitación pues no es menos de 3 meses y no vamos a paralizarlo porque un empresario que además representa una federación de empresas que deciden paralizar el servicio público y amenazar con paro el transporte, como ha sucedido siempre. Lo que sucede es que hay una mala costumbre, que por ejemplo en el 2008, antes de irse, el expresidente Saca le duplicó es decir, se hizo todo lo que se tenía que hacer para duplicar el subsidio. Entonces están acostumbrados a mucho percibir, pero nada dar, cuando la idea era prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Y como eso no se cumplió, pero se acostumbraron a ese trato y que con paro lograban todo, entonces creyeron que podían hacer lo mismo y de verdad yo sí me encuentro bastante satisfecha con la decisión y con el procedimiento que se está realizando, pero que se continúe realizando respetando los derechos de los administrados. Ese aspecto de no cobrar me parece que hay que prestarle un poco de atención. Y en cuanto a lo penal, que no hay mucho que hablar acá, hemos hablado en el pasado cómo el delito de resistencia siempre fue mal utilizado por las autoridades. No me consta que en este caso lo haya sido o no lo haya sido, pero hay videos que dicen los defensores que demuestran que no hubo tal resistencia. Por lo tanto, yo creería que ese delito va a quedar sobreseído definitivamente en esta audiencia que se realiza hoy por la mañana. Estamos grabando por la mañana este programa. Y en cuanto al delito de desórdenes públicos, el artículo 348, de verdad que es importante que el fiscal general de la República, que la Fiscalía General de la República sea muy diligente en la dirección de sus casos y que se instruya bien a los actores policiales que hacen detenciones en flagrancia, porque hay 2 personas adicionales detenidas al empresario, pero detenidas por otro delito. El artículo 348 dice que los desórdenes públicos son por 2 o más personas, pero si hay uno
y cómo ese uno hizo desórdenes públicos solitos y el delito dice que son dos. Son aspectos bien elementales que hay que prever. Es decir, si habían otras personas que estacionaron los buses, porque hay alguien que dice por ahí, es que dijeron que era el alza de los precios del pasaje, pero eso no implica una suspensión del servicio. Miren, habían buses atravesados porque estaban iniciando un paro. Entonces también hay que ser correctos y eso estaba pasando. Entonces alguien tuvo que ayudar a estacionar todos esos buses. Todas esas personas tenían que haber ido detenidas por desórdenes públicos, no solamente uno. Pero bueno, es un tema que tendrá que me imagino que modificó Fiscalía en audiencia inicial y si no, pues estamos trabajando mal el caso. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Esperemos que al final del día la resolución sea en beneficio de la población usuaria de este servicio y que el Estado siga proporcionando las mejores garantías para proteger no solo los intereses de las mayorías, sino que a su vez dañar lo menos posible a los empresarios, porque entonces también vamos a correr el riesgo de correr a los inversionistas futuros. Un saludo para todos en esta noche de viernes, cuídense mucho, continuamos con las medidas de bioseguridad y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.